Analizamos la actualidad en tiempo de tertulia, pero vamos a acompañar la entrevista con nuestro invitado, al que ya anunciamos en el arranque de Acento Andaluz, que recordemos se va a través de las 37 televisiones que tiene repartidas por las 8 provincias, 7 TV Televisión, muchas de ellas en la provincia de Sevilla, de donde viene nuestro invitado. Christopher Riba, buenas noches. Buenas noches. Coordinador nacional de Andalucía por Sí y tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Le hemos invitado evidentemente para hablar de Andalucía por Sí, aunque luego hablaremos un poquillo también de su localidad. Recordamos a los telespectadores que Andalucía por Sí se crea en 2016 tras la disolución del Partido Andalucista. ¿Cuál es el estado actual de Andalucía por Sí? Pues mira, el estado actual de Andalucía por Sí, estamos presentes en más de una veintena de ayuntamientos andaluces, gobernamos en Coria del Río, en Conil de la Frontera precisamente, en Barbate, en Villamartín, en distintos pueblos, y la verdad es que rondamos casi el centenar de cargos públicos, de concejales, en casi todas las provincias andaluzas. Es cierto que tienen un importante arraigo municipal, tienen una enorme capilaridad en muchísimos municipios de Andalucía, en algunas provincias, pero ¿por qué esa representación municipal no salta también a la autonómica, en unas elecciones autonómicas? Pues porque creo que hay que hacer mucho más trabajo, es decir, una cosa es la implantación municipal y otra cosa es conseguir llegar a los altavoces y a los espacios con un discurso nacional propio, un discurso andalucista. Es cierto que, también por tradición política, el andalucismo en los ayuntamientos está muy implantado, siempre ha estado muy implantado desde la llegada de la democracia, y precisamente por eso seguimos dando pasos y seguimos avanzando en la suma, en la unión de la voluntad de muchos andalucistas, la mayoría de ellos en Andalucía por Sí, pero otros también fuera de la formación. ¿Usted cree que los andaluces les ven a ustedes como los sucesores del Partido Andalucista, del andalucismo, los que ondean la bandera del andalucismo real? Pues para mí personalmente sería un orgullo que me consideraran heredero de los andalucistas de toda la vida. De hecho, creo que es una característica que nos define, nosotros nos definimos así en nuestros pueblos y los vecinos nos conocen así. De ahí que hayamos dado ese nuevo paso, creando ese espacio político al que hemos denominado andalucistas, porque es como nos sentimos, como los vecinos nos reconocen y como queremos que nos reconozcan. ¿Qué señas de identidad distinguen Andalucía por Sí allá donde gobiernan, en los municipios donde gobiernan? Más allá del andalucismo, evidentemente, hay una realidad que es que a las alcaldías, fundamentalmente, en la política municipal, un vecino y una vecina, cuando llega un alcalde andalucista, no solamente lo conoce, lo reconoce, y no suelen llegar, me remito al ejemplo de los compañeros, ¿no? El alcalde de Coria lleva varios mandatos, el alcalde de Barbate 3/4 de lo mismo, el alcalde de Villamartín, que precisamente ha dado paso también a la renovación en su compañera Susana, ¿no? Creo que cuando llegamos la gente lo valora, porque somos gente que mira a la gente a la cara, se implica en resolver los problemas de su pueblo y de su ciudad, y muchas veces quizás te centras tanto en lo municipal que te acabas olvidando también de mirar más allá de tu pueblo. ¿Y tiene más libertad para ser más reivindicativo con Madrid y con Sevilla? Hombre, eso siempre. De hecho, es uno de los elementos clave, esa exclusiva obediencia andaluza, esa libertad que te permite señalar lo que está bien y lo que no del resto de administraciones. Elecciones andaluzas, cuando toquen, cuando sean en marzo, sea en abril, sea en junio, cuando agote el calendario electoral, si es que lo agota la legislatura del presidente Moreno, ¿se presentará Andalucía por Sí? Los andalucistas vamos a estar presentes en la convocatoria electoral, sea autonómica o sean generales, y por supuesto las municipales. ¿Usted cree que las elecciones, insisto, cuando sean, se van a convertir en un plebiscito sobre los servicios públicos, sobre la sanidad, la educación? Pues creo que probablemente para una parte del electorado lo sea, pero, y digo lamentablemente, para otros no. Porque, y al final lo sabemos, vivimos ahora mismo en un contexto que está fuertemente polarizado por el contexto del gobierno del Estado, ¿no? Al final, yo coincido con las reflexiones de algunos compañeros periodistas que estos días publicaban precisamente que si Pedro Sánchez no adelanta, el que venga va a pagar el pato de esa visceralidad, ¿no?, frente al gobierno de Pedro Sánchez. Pero lamentablemente el hecho de centrar más en el debate en esas filias o fobias, y podemos entrar en analizar muchas causas, que en la calidad de los servicios públicos y la defensa de los servicios públicos, desde luego va en detrimento de al menos el modelo de sociedad que los andalucistas defendemos. Usted que está en un ayuntamiento, ¿cómo trata la Junta a los gobiernos locales? Pues sinceramente, yo tengo experiencias positivas y experiencias negativas.
en unos ámbitos, y al final esto también incide mucho en las personas, en la forma de ver el mundo y la forma de ver sus responsabilidades, ¿no? Yo en el día a día tengo un trato estupendo, por ejemplo, con los responsables de cultura y de patrimonio en Sevilla, con los que trato habitualmente, y a quien, oye, si le tengo que pedir que nos eche una mano, que acelere algún plazo, que mire con mimo alguna iniciativa, es verdad que siempre es bien acogida, ¿no? Para otras cosas, pues evidentemente yo también entiendo que la administración es compleja, es lenta y no siempre, pues desde un ayuntamiento se tiene la agilidad que se necesitaría por parte de la administración andaluza. Miro al pasado, pero miro al pasado muy reciente, la pasada semana. ¿Cómo vive Andalucía por sí el 4 de diciembre? Lo hablaba con los compañeros hace unos días. Yo por edad no vivía que el 4 de diciembre. ¿Prefiere mirar al 77 o prefiere mirar al Día de la Bandera? No, creo que hay que mirar para adelante. Decía que yo no viví el año 77, he vivido las vivencias, la ilusión, el brillo en los ojos que muchos compañeros y compañeras y familiares y amigos estuvieron allí y participaron en aquellas históricas manifestaciones, pero lo que sí he vivido ha sido muchos años de soledad de los andalucistas en la puerta de San Telmo, junto al Parlamento de Andalucía, defendiendo un año tras otro un 4 de diciembre. Un 4 de diciembre que para muchos andaluces y andaluzas de mi edad ni siquiera sabían qué significaba esa fecha hasta hace 2 días. Eso es lo que nos tiene que hacer también reflexionar de bueno, qué se ha hecho bien y qué no respecto a nuestra propia identidad y respecto a nuestras señas y hitos de nuestra propia memoria democrática autonómica, ¿no? Nosotros, desde luego, el 4 de diciembre siempre lo hemos defendido como andalucistas, como una reivindicación, como una necesidad de hablar de nuestros problemas y de nuestras propias soluciones, y así vamos a seguir defendiéndolo. Y fíjese que yo no soy, aunque soy ciertamente crítico, pero también veo el lado bueno de la institucionalización como Día de la Bandera de Andalucía. No es el reconocimiento que a mí como nacionalista andaluz me gustaría, pero sí creo que hasta esa fecha muchos no hemos tenido la posibilidad de, aprovechando esa institucionalización de la fecha, poder hablar de qué pasó el 4 de diciembre, señalar, bueno, en los medios de comunicación, en las televisiones, y eso es muy importante, también en los colegios, hablar de qué significó ese día, qué pasó ese día y por qué Andalucía desde esa fecha tuvo un antes y un después. Y eso en mi época como alumno, yo eso no lo vivía. A mí en el colegio, ni en el instituto y ni siquiera en la facultad, nadie me enseñó que había pasado el 4 de diciembre del 77 en Andalucía. Eso fue más fruto de, bueno, la curiosidad individual y las historias de compañeros, de amigos y de familiares, ¿no? Hoy en día, al menos, aunque sea como Día de la Bandera, eso se puede tratar, se trata en los currículos académicos, se hacen actividades en los colegios. En mi ayuntamiento, de hecho, organizamos reconocimientos, hacemos excursiones al Museo de la Autonomía de Andalucía y a la Casa Museo Blas Infante, y organizamos actividades culturales que nos dan pie a seguir explicando a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pero especialmente a la gente de menos de 50, qué pasó ese día, por qué tenemos que celebrarlo y por qué no podemos olvidar las reivindicaciones que hicieron salir al pueblo andaluz de forma inmensa aquel 4 de diciembre del 77. O sea, el Día de la Bandera o la Fiesta de la Bandera como herramienta para que conozcamos, aunque a usted evidentemente le gustaría que se plasmase de otra manera. ¿Y le gusta igualmente esa pareja de hecho, ese protagonismo que adquieren a la limón tanto el presidente Moreno como Alejandro Rojas Marcos en esta fecha? Bueno, yo creo que la figura de Alejandro es un referente indiscutible de la política andaluza y estatal. Pero es cierto, y esto lo digo porque él mismo lo ha contado, digamos, su terreno de juego ya no es la política partidaria que va a elecciones, no son las formaciones políticas al uso. Yo creo que su terreno de juego en este momento va mucho más allá, con mirada larga, y tratar de conseguir avances o reivindicar autoría de determinados hechos que durante otros muchos años se obvió, o al menos desde su punto de vista, entiendo, no se le reconoció lo suficiente. Le preguntan Christopher Riva, María Iglesias y Dani Cela. Adelante. Buenas noches, señor Riva. En el Congreso Constituyente al que se ha referido antes Fernando, en 2016, ustedes se proclamaban federalistas y de izquierda. Entiendo que mantienen esa identidad. Y en ese caso,
existe ya en Andalucía un partido, Adelante Andalucía, que es un partido de izquierda y que es un partido que además reivindica su andalucismo y de hecho lo argumenta para no unirse, como uno de los elementos, para no unirse con Por Andalucía, pues diciendo que ellos son un partido netamente andaluz, a lo que no tienen ninguna servidumbre con respecto a Madrid. No sé si se plantearían, de cara a esa participación a nivel autonómico que ha anunciado, una confluencia con ellos, y en el caso de que no sea así, ¿por qué sería, no? Y si van solo, ¿quién sería el candidato? ¿Lo tienen ya hablado? ¿Sería usted? ¿Tendrían algún tipo de proceso para elegirlo? Bueno, vamos por parte. Respecto a Adelante Andalucía, nosotros, es cierto, desde el Congreso Constituyente nos definimos exactamente los mismos términos que usted ha planteado y los mismos términos los seguimos manteniendo. Respecto a la existencia de otra organización política, nosotros tenemos claro que defendemos un espacio de exclusiva obediencia andaluza. Adelante Andalucía, donde tengo compañeros, amigos y además con muchos de ellos con muy buenas relaciones, bueno, está conformado, entre otras organizaciones, por un partido político que es anticapitalista, que no es de exclusiva obediencia andaluza. Lo digo para que todo el mundo tenga claro estos extremos. A partir de ahí, claro que nosotros abogamos porque todos los que consideremos Andalucía como un sujeto político propio que hay que poner en el centro y no hay que relegarlo por indicaciones de fuera o por intereses de fuera de Andalucía, nos sentemos a hablar y vayamos de la mano. O sea, ya lo hicimos de hecho en las europeas, en las elecciones europeas. Andalucía por sí impulsó una candidatura conjunta para que Andalucía tuviese una candidatura en las elecciones europeas, a la que se sumaron muchísimas personas, también procedentes de Adelante Andalucía, pero ellos consideraron que era mejor no participar. Desde luego, quien me conoce y quien me ha escuchado hablar en los últimos tiempos, desde nuestro punto de vista, hay que trabajar en la unidad y en la construcción colectiva, no en generar más debate, más división ni más discordia. Desde luego. Porque le preocupa que si no se llega a esa unión, esa disgregación progresista andalucista sea incapaz de frenar el auge que todas las encuestas están marcando de Vox, que es un partido claramente antiautonomista, anti-andalucista, y bueno, contrario también a otros postulados que su partido defiende, como el ecologismo, el feminismo. ¿Le preocupa que si no llegan a esa unión, al final, que haya 5 partidos a la izquierda o sea, entre el PSOE y los otros partidos sean 5 candidaturas, disgregue mucho el voto? Bueno, en ese caso yo también creo que hay que ampliar un poco el espectro, ¿no? El pueblo andaluz no es solamente el que vota desde el PSOE hasta el extremo izquierdo. Hay un espectro andaluz muchísimo más amplio y creo que aquí también hay que anteponer, rechazando radical y absolutamente todos esos extremos de Vox y de la ultraderecha, que por supuesto no compartimos. Sí que creo que debemos trabajar para intentar llegar a las elecciones en un estado de ánimo y en una organización electoral que sea lo más útil posible a los andaluces. Pero desde luego nosotros no podemos perder de vista que nuestro centro es Andalucía, y esa candidatura de exclusiva obediencia andaluza es la que vamos a seguir defendiendo. Eso no quita que no tengamos la capacidad de entendernos con otros actores políticos progresistas de esta tierra. Por supuesto que sí. Sí, buenas noches, señor Rivas. Yo quería preguntarle, es que no sé si le he entendido bien cuando le he preguntado a Fernando. ¿Ustedes no se van a presentar a las elecciones autonómicas? No, nosotros sí nos vamos a presentar a las elecciones. ¿Vais a presentar? Sí. ¿Y han mantenido conversaciones con la coalición por Andalucía para ir junto a ellos? No, nosotros no hemos tenido conversaciones directamente con Por Andalucía directamente. Sí hemos tenido encuentros durante meses con algunas organizaciones que sí forman parte de Por Andalucía. ¿Pero algún integrante de Por Andalucía, por ejemplo Izquierda Unida, que lleva la voz cantante en esta coalición, les ha sugerido que podrían integrarse con...? No, nosotros no hemos tenido contactos en esos términos con Izquierda Unida. ¿Y si concurren en solitario van a presentarse en todas las provincias? Sí. Porque decía usted antes que tenían representación en administraciones públicas de las 8 provincias, ¿no? Creo que 6, si no me equivoco. Vale. Como cargos institucionales. Porque una de las preguntas que me hacía a mí un compañero cuando le he dicho que iba a entrevistarle a usted, me decía, oye, adelante, Andalucía por sí, ¿son de izquierda o son de derecha? Es verdad que vosotros os definís como de izquierdas y federalistas en el último congreso que habéis tenido, pero en algunos ayuntamientos sí estáis en coalición o habéis estado en coalición con el Partido Popular, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y eso se
se explica desde la política municipal o puede tener una traslación también a la política autonómica? No, yo no creo que sean escenarios trasladables. Todo el mundo sabe que la política municipal tiene unas connotaciones y unas características muy concretas. Tan concretas como, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Santiponce, PSOE, PP e Izquierda Unida se pongan de acuerdo para que el alcalde, hasta entonces andalucista, Justo, no hubiese sido al frente en estas últimas elecciones, ¿no? La política municipal, insisto, tiene muchas casuísticas que no son fruto directamente de los posicionamientos ideológicos, sino también de la gestión, del contexto social de cada municipio. Por eso creo que es hacernos trampas al solitario, intentar mezclar posicionamientos políticos en otro tipo de elecciones que en las elecciones municipales de ayuntamientos, que además entre sí varían muchísimo. No es lo mismo hablar de mi municipio, por ejemplo, que es Alcalá de Guadaira, con 80.000 habitantes, que hablar de Santiponce, que creo que tiene 7 o 8.000 habitantes. Entonces son realidades totalmente diferentes. Pero qué duda cabe, nosotros somos una organización política progresista y nacionalista andaluza, no cabría lo contrario en nuestro marco mental, además de exclusiva obediencia andaluza. Pero ¿y por qué dice, o me ha parecido entender que dice que anticapitalistas, que digamos que es el núcleo motor de Adelante Andalucía, no es un partido de exclusiva obediencia andaluza? Porque ellos se definen así como tal. Bueno, anticapitalistas como tal, que no es un partido andaluz, es un partido estatal. Por tanto, no es lo mismo que, por ejemplo, Izquierda Andalucista, que sí que es un partido de exclusiva obediencia andaluza, que también forma parte de Adelante, con quien tenemos muy buenas relaciones. Y en el salto a las elecciones autonómicas, ¿cuál es la prioridad del partido? O sea, ¿cuál es la primera línea fronteriza que queréis plantear en la campaña? Nosotros tenemos varias líneas. Hay una pelea casi fundamental que tiene que ver con la defensa de los servicios públicos, que compartimos con otras muchas formaciones progresistas de nuestra tierra. Pero desde luego tampoco podemos ceder ni un ápice en lo que tiene que ver con las competencias de la autonomía de Andalucía y el desarrollo de las competencias propias de la autonomía andaluza. No sé, se me viene a la mente precisamente el ofrecimiento por parte del Gobierno del Estado de acabar con una parte muy importante de la deuda pública y que, sin embargo, el presidente andaluz no ha visto bien, por criterios evidentemente ideológicos o por intereses partidistas, en lugar de poner por delante el interés del pueblo andaluz, de la Junta de Andalucía y la autonomía andaluza. Ese tipo de cosas para nosotros son clave. ¿Cuándo cree usted que serán las elecciones? ¿Qué le dice su olfato? Pues viendo el contexto y cómo se ha complicado un escenario que parecía bastante tranquilo para el presidente y para el Partido Popular, yo entiendo que de no haber otro sobresalto, intentará alargar lo máximo ¿Qué es lo que posible. cree usted que se le ha complicado al presidente Moreno? La gestión de la sanidad pública y de los problemas derivados de la sanidad pública están claramente expuestos. Y además muchos colectivos y asociaciones de afectados están haciéndolo muy bien, señalando cómo hay una realidad de la gestión sanitaria que no se sostiene con los discursos públicos. Luego podemos entrar en lo complejo que es todo lo que tiene que ver con la propia gestión de la sanidad pública y de la administración tan mastodóntica como es la Junta de Andalucía y como es el SAS. ¿Qué recorrido judicial le ve usted a los numerosos procesos ya que pesan sobre la Junta de Andalucía? Los contratos troceados en Cádiz, los contratos de emergencia en Sevilla, las denuncias de las afectadas por la crisis sanitaria de la mamografía. En fin, hay varios frentes que tiene la Junta abiertos. ¿Usted cree que van a tener recorrido judicial? ¿Cómo les puede afectar políticamente a la Junta? Yo creo que, independientemente del recorrido judicial que tenga, lo que sí que tiene es un recorrido social y político. Y una lectura clara por parte de mucha gente que en su casa ve y hace una lectura clara de qué es lo que está pasando con la gestión sanitaria. Hay una lectura clara y una evidencia cuando tú vas al médico, te cuesta la misma vida encontrar cita y si tienes además una prueba diagnóstica, son meses y meses los que tienes que esperar. Esta es la realidad que ve la gente, más allá de que finalmente ese recorrido judicial acabe archivándose, o sea, siga adelante o acabe archivándose. Pero el impacto social de lo que la gente vive cada día, al hilo también y contextualizado por estas noticias, por estas denuncias, yo creo que eso es más descriptivo de la realidad a la que nos enfrentamos y que va a condicionar esa situación sociopolítica que determinará en unas elecciones,
que el recorrido judicial, que en cualquier caso no creo que vaya a ser inmediato. Una cuestión capital, ¿no?, que es, sin lugar a dudas, el problema, uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía andaluza y española, casi se ha convertido en un clamor social, y es la orfandad que tiene parte de la ciudadanía para acceder a una vivienda. ¿Qué propone Andalucía por sí, si gobierna en Andalucía? Si puede decidir algo en Andalucía. Pues mira, yo tengo un ejemplo muy concreto. En mi municipio, donde formo parte de ese gobierno, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, y entre las 100 medidas que componen ese acuerdo de gobierno, una de las primeras es la creación de una empresa pública de vivienda. Empresa pública de vivienda que ya está en marcha y que tiene proyectado en torno a 800 viviendas, parte de ellas destinadas al alquiler, con un importe accesible, y otras en régimen de venta. Bueno, pues al final son medidas que puede llevar a cabo, en este caso desde un ayuntamiento, pero igualmente no podemos olvidar que las competencias en vivienda son fundamentalmente autonómicas. Es decir, yo soy el primero en defender las competencias de Andalucía, lo que también soy el primero es en defender que se ejerzan las competencias de Andalucía, y aquí la Junta de Andalucía debe de tomar nota y centrarse en la creación de viviendas asequibles, porque existe una demanda, especialmente en zonas tan absolutamente tensionadas como las grandes áreas metropolitanas y las grandes capitales, donde la gente se las está viendo y deseando para poder tener, ya no digo una vivienda en propiedad, ya digo un alquiler a precio medianamente razonable. María. En relación con el tema de vivienda hay un asunto un poco espinoso que tiene que ver justamente con el Ayuntamiento de Conil, cuya alcaldesa Inmaculada Sánchez es de Andalucía por sí. Yo no sé si nos podría decir algo sobre la investigación que mantiene abierta Fiscalía por una supuesta permisividad en el caso de las construcciones ilegales en ese municipio, y cómo como partido pues hacen frente a esta investigación. Pues mira, lo que me traslada desde la compañera la alcaldesa de Conil es que precisamente esto está investigándose. Yo tuvieron conocimiento hace unos meses, y por lo que me trasladan están esperando a que esto avance y a que se aclare, porque no tienen grandes responsabilidades en este asunto, porque además el ámbito de urbanismo no lo lleva directamente Andalucía por sí. Allí hay un tripartito, hay un gobierno de 3 formaciones políticas diferentes, y no es competencia, no la gestiona Andalucía por sí. En cualquier caso, yo creo que aquí hay que ser prudente y hay que esperar a que la justicia determine. Es una investigación de la Fiscalía. En cuanto se posicione y arroje algo de luz, veremos si tenemos que dar algún paso más. Pero hasta el momento yo confío en el trabajo de la alcaldesa de Conil y los compañeros andalucistas de Conil, que están dejándose la piel en sacar adelante un proyecto político muy complicado en un municipio con una realidad además sociopolítica muy compleja, y me consta que se están dejando la piel por hacer las cosas lo mejor posible. Como partido, de todas maneras, tendrían mecanismos, estamos viendo estos días también cuando surgen los problemas, sean el tema de cribado de cáncer de mama en Andalucía, sean los escándalos de abuso, de acoso en el PSOE. ¿Tienen engrasados los mecanismos de autocrítica, de rendición de cuentas dentro de los partidos? Porque vemos como mucha resistencia siempre de los partidos ante fallos que puedan ocurrir, ¿no? Bueno, existen protocolos, nosotros también tenemos protocolos en caso de violencia, por ejemplo. Existen protocolos, lo que es cierto, y esa resistencia te diría que más que casi que orgánica es humana, ¿no? en muchas ocasiones. Y desde luego, si tenemos una serie de mecanismos, lo que tenemos es que estar vigilantes para que esos mecanismos se cumplan y hacer lo posible porque esos mecanismos se vayan cumpliendo. Yo creo que está en la voluntad de todo el mundo cumplir con las cosas. Lo que pasa que en muchas de estas situaciones quizá se mueven en un limbo entre lo jurídico, porque todavía la justicia es extremadamente lenta, y la lectura política que a veces se hace y que no se corresponde, digamos, con la realidad, que ahí ya genera esos espacios donde hay determinadas personas que se resistan a este tipo de decisiones. Pero desde luego, en nuestro caso, nosotros lo tenemos claro: la aplicación clara de los protocolos y de manera directa de los protocolos, y en el momento en que hay una apertura de un procedimiento judicial claro, en firme, somos los primeros en tomar la iniciativa y en tomar medidas. Hasta ahora no lo hemos tenido que hacer y espero que así sea. Ha mencionado usted la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Alcalá. ¿Cuál es el precio medio de la vivienda ahora mismo en Alcalá? ¿Es un municipio que está atrayendo a población joven o que está perdiendo población joven por la dificultad de acceso a la vivienda? En términos cuantitativos,
estamos hablando de que hasta ahora Alcalá también tenía más capacidad de atraer o de generar vivienda a un precio más reducido, porque los módulos de vivienda pública eran distintos a los que se aplicaban a Sevilla Capital. Sin embargo, desde hace unos meses la Junta de Andalucía ha actualizado los módulos y casi que los equipara a los de la propia Sevilla Capital. Pero independientemente de eso, Alcalá es un municipio que está ganando población porque, y también lo entiendo, el precio absolutamente desorbitado que en Sevilla Capital y en otros municipios muy cercanos está tomando la vivienda pública, pues entiendo que hay muchos vecinos y vecinas de Sevilla que no tienen más opciones, ya no solamente de irse a Alcalá a buscarse una vivienda, sino que estamos hablando que probablemente tengan que irse hasta Carmona, que está mucho más lejos, para poder encontrar vivienda relativamente asequible. Nosotros en el planteamiento que estamos haciendo, lo que intentamos es, dentro de esos módulos, que estén por debajo, con idea de, gracias a la aportación, por ejemplo, de terrenos municipales, y la redacción de proyectos y el desarrollo de todo el trabajo técnico que lleva aparejado la construcción de vivienda pública, consigamos reducir el importe que al final se acaba repercutiendo al ciudadano a la hora de comprarlo. Eso por una parte. Y también perdón, el gobierno andaluz, cuando actualiza los módulos, ¿qué lo hace al alza? ¿Por arriba? Se reduce el número de, digamos, antes había más categorías y ahora reduce, creo que dan a 3. Entonces, aquellos que estaban más cercanos a una de esos niveles pasa automáticamente. En nuestro caso, desconozco la realidad completa al detalle, pero sí sé que en nuestro caso nos ha perjudicado tener que actualizar ese precio. De hecho, tanto es así que hay promotores que hasta ahora estaban interesados en hacer vivienda privada, que están pidiendo que se cambie la modalidad para construir vivienda pública. Ya. Nos queda poco tiempo, justo para decirles que usted se dirija a los andaluces que le están viendo en este momento y les diga por qué deben volver a confiar en una formación andalucista en unas elecciones autonómicas, por qué deben confiar en este caso en Andalucía por sí. Pues Fernando, Andalucía por sí representa un eslabón y un esfuerzo, una plataforma andalucista que durante esta década de orfandad del andalucismo político ha seguido adelante en muchos municipios, con cargos públicos, con alcaldes y con concejales. En este momento, precisamente hace unos días, hemos presentado ese espacio político llamado Andalucistas, en el que construimos con otras organizaciones andalucistas del territorio andaluz y donde somos más de 120 alcaldes y concejales de distintas organizaciones políticas. Este espacio ha venido para consolidarse, porque también coincidirán conmigo en que si una organización política a cada convocatoria va cambiando de nombre, de logotipo y de marca, es imposible. En nuestro caso, desde luego, hemos presentado este nuevo espacio político andaluz y andalucista con vocación de permanencia. Nosotros miramos a las elecciones del 26... ¿La marca electoral será Andalucía por sí o andalucistas? Probablemente sea Andalucía por sí, andalucista. En eso todavía tenemos que afinar los detalles con el resto de organizaciones, pero evidentemente el término andalucista ha venido para quedarse, y no con la vista puesta en las elecciones de 2026, sino en todas las convocatorias posteriores que vengan una tras otra. También, claro. Necesitamos que el votante andaluz, los andaluces y las andaluzas que quieren votar andalucismo, que quieren votar blanco y verde, tengan de nuevo una organización política andalucista de exclusiva obediencia andaluza, con quien puedan hablar y en quien puedan confiar en cada uno de esos procesos electorales. Desde luego, como he dicho, vamos a concurrir a las elecciones andaluzas, también lo haremos en las siguientes y con la vista puesta en las municipales, que para nosotros, evidentemente, son las elecciones con mayor número de candidaturas y con mejores resultados tradicionalmente. No sabemos el candidato todavía. Él ha sido la primera pregunta y ha hecho ahí una cobrilla muy hábil. No quiero evitar la pregunta, María, no quiero evitar la pregunta. No es una cosa que se haya hablado ni que se haya decidido. Desde luego, lo que sí que tenemos claro es que desde ese espacio político queremos apostar por una nueva generación de andalucistas que sean capaces de representar las necesidades, los problemas y las esperanzas del pueblo andaluz de hoy y desde luego con vocación de permanencia. Afortunadamente tenemos muchas personas en muchos municipios andaluces que están batiéndose el cobre y están partiéndose la cara por sacar adelante sus ayuntamientos en situaciones muy difíciles y trabajando del lado del ciudadano. Estoy convencido de que no vamos a tener muchos problemas por encontrar a las mejores referencias andalucistas de cara a estas siguientes elecciones autonómicas y a las siguientes. ¿Algún fichaje estrella?
Yo no soy muy amigo de los fichajes estrellas, Fernando. Yo soy más de aceitunita con mi huesecito fuera y de trabajar poquito a poquito para conseguir en un camino coherente y a medio plazo estar en la mente de todos los andaluces a la hora de ir al colegio. Bueno, ahora para finalizar, si se lo garantizo, me ha permitido una licencia personal. Ya no le pregunto como coordinador nacional de Andalucía por sí, ni como tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, sino como el periodista Christopher Rivas. ¿Qué tal su experiencia política? Desde el punto de vista personal, ¿usted qué está ganando? ¿Qué está aprendiendo que antes no supiera? Aprender muchísimo, Fernando. Es una de las... diría que casi que el principal motivo que me di a mí mismo para dar el paso era esa capacidad de ver la realidad al completo. Yo también soy periodista y como vosotros, y bueno, estamos acostumbrados a ver una parte de la realidad y a indagar para encontrar más allá. Pero el hecho de poder ver cómo funciona gran parte de nuestras vidas, de nuestro día a día, desde el otro lado, cómo se gestiona una administración, cómo hay que lidiar con muchos procedimientos, con muchos intereses y para al final conseguir el objetivo que se quiere, desde fuera cuesta mucho trabajo verlo y desde dentro se aprende muchísimo. Eso para mí sería el principal regalo. O sea, yo me voy mañana a mi casa y me iría feliz por la capacidad de ver la realidad que estoy ganando y que estoy aprendiendo gracias a esta experiencia. Y desde luego creo que ojalá todo el mundo pasase por la administración y por los cargos públicos y por la representación, por la política, para que pudiera aprender y empatizar y conocer mucho mejor la realidad. Porque en 20-30 segundos de un canutazo es muy difícil explicar una cosa para que un ciudadano la pueda entender. Christopher Rivas, coordinador nacional de Andalucía por sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Venga, despedimos a nuestro invitado esta noche.